Según las investigaciones preliminares, el principal sospechoso torturó sin piedad ante la agonía y desesperación de hombres, mujeres y niños en esa casa. El Ministerio de Seguridad exhumó ya 14 cadáveres, además de la familia Hernández, la mayoría mujeres, aunque los medios hablan de hasta 40 víctimas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hace un par de semanas fuimos testigos de una noticia que puso todo nuestro país en luto. Una noticia que causó mucha controversia y extrema preocupación. El caso del denominado psicópata de Chalchuapa. Un caso que a la población no se le ha brindado la información suficiente respecto a sus víctimas, puesto que los datos brindados por las mismas organizaciones y entidades gubernamentales difieren de los datos brindados por el forense encargado y asignado inicialmente al caso del asesino de Chalchuapa. En este video no vamos a hacer énfasis en la información técnica, policial o judicial, puesto que las mismas autoridades se han negado a brindar información específica, y no vamos a caer en el error de la especulación. Por el contrario, en este video vamos a hablar de este mismo caso, pero desde una perspectiva psicológica. Vamos a hablar de lo que a muchos nos preocupa, las preguntas más frecuentes desde la noticia del caso de Chalchuapa. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Por qué tantas víctimas? Y en fin, muchas preguntas que a lo mejor no voy a contestarlas en su totalidad, pero sí en su gran mayoría. Es importante destacar que desde el surgimiento de esa noticia las personas se refieren al caso como el psicópata de Chalchuapa, como si la psicopatía fuera un trastorno como tal o un diagnóstico como tal. Vamos a conocer que la psicopatía no pertenece a ningún tipo de trastorno dentro del manual diagnóstico de trastornos mentales, sino que este forma parte y se deriva del trastorno de personalidad antisocial, por lo cual no tenemos criterios diagnósticos para la psicopatía como tal, pero sí para una persona con un trastorno de personalidad antisocial. Una vez aclarado este punto, vamos a conocer los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad antisocial, pero lo vamos a hacer de una manera en donde vamos a ir comparando los criterios con los actos cometidos por Hugo Osorio, el asesino de Chalchuapa. El primer criterio diagnóstico nos dice que existe un patrón dominante de inatención y violación a los derechos de los demás. No vamos a hacer mucho énfasis en este punto, puesto que sobreentendemos que desde el momento en el que Hugo Osorio engañaba, capturaba, violaba y mataba a sus víctimas, se abusa de los derechos humanos de estas personas. El segundo criterio diagnóstico es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Recordemos que Hugo Osorio fue destituido de su cargo de policía y además cumplió una condena de 5 años por estupro. En los comentarios de este video voy a dejar una definición más específica de qué nos referimos con estupro. Como tercer criterio diagnóstico tenemos el engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Recordemos que Hugo Osorio engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que él les iba a brindar una oportunidad de trabajo. De acuerdo a la información que tenemos hasta el momento de este caso, Hugo Osorio engañaba a personas del sexo femenino, jóvenes y personas con escasos recursos económicos, para él ofrecerse como una solución financiera. Las personas caían en sus engaños y es donde él aprovechaba y ejercía toda la violencia contra estas personas e incluso la muerte. Se sabe también que una de las víctimas envió un mensaje a su madre antes de llegar a la casa de Hugo Osorio, diciéndole que ese día era su primer día de trabajo. Sin embargo, al llegar a la casa del asesino, este la mató, la violó y la lanzó a la fosa con los demás cadáveres. Nuestro cuarto criterio diagnóstico nos dice que existe impulsividad o fracaso para planear con antelación. De acuerdo a las autoridades, al momento de llegar a la casa de Hugo Osorio, encontraron restos de sangre y cadáveres aún sin enterrar, cual denota un notorio fracaso, al menos en la planificación de sepultura de sus asesinatos.
Nuestro quinto criterio diagnóstico nos dice que existe irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. No vamos a poder profundizar más en este punto, puesto que no tenemos información del estilo de vida de Hugo Osorio. La única información que se puede apegar a este criterio diagnóstico es que fue expulsado de su cargo dentro de la Policía Nacional Civil. Nuestro sexto criterio diagnóstico nos dice que existe ausencia de remordimiento, que se manifiesta con la indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Según las declaraciones del forense encargado inicialmente del caso de Hugo Osorio, nos manifestaba que él personalmente entrevistó y preguntó a este asesino del por qué había realizado tales conductas, a lo cual Hugo Osorio no contestó más que con una sonrisa. Claramente, este asesino no presentaba ningún tipo de culpa o remordimiento por los más de 25 cadáveres encontrados en su domicilio. Desde el punto de vista psicológico, definitivamente estamos frente a una persona con un trastorno de personalidad antisocial con tipología psicópata. Respondamos entonces la pregunta que muchas personas a lo mejor se han hecho: ¿por qué Hugo Osorio cometió estos asesinatos? Y es que la explicación desde el punto de vista psicológico puede partir desde factores genéticos, es decir, carga genética de un miembro de la familia con estos rasgos de personalidad. De igual forma tenemos los factores sociales, el ambiente social donde la persona crece, se desarrolla durante su infancia, adolescencia, hasta llegar a su punto de adultez. Otra pregunta que muchas personas a lo mejor se hacen es: ¿por qué tantas víctimas? ¿Por qué Hugo Osorio tuvo la capacidad de asesinar a tantas mujeres, a tantas jóvenes? Una de las características de un cuadro psicópata es que estas personas se tienden a aburrir demasiado rápido y encuentran placer a infringir dolor o incluso, como en este caso, a asesinar personas. Si unimos esos dos elementos, podemos encontrar la respuesta de por qué Hugo Osorio incrementaba cada vez más el número de víctimas. Una persona que se aburría fácilmente de una y sustituía por placer a otra. Algo que llama mucho la atención en este caso es la facilidad de las víctimas en caer en los engaños de Hugo Osorio. Pero no olvidemos que también uno de los rasgos de una persona psicópata es una extrema capacidad de mentir, persuadir y seducir a sus víctimas. Dentro de los registros policiales y las entrevistas que se le hicieron a este asesino, él mencionaba que persuadía con sus víctimas, específicamente aquellas mujeres que tenían una condición económica baja, que estaban en búsqueda de un empleo o que tenían un empleo que no llenaba sus expectativas laborales. Él se ofrecía como una solución financiera, las citaba en su casa y una vez dentro de su casa, Hugo Osorio ejercía la violencia y el asesinato. Ahora que ya sabemos y hemos diagnosticado el caso de Hugo Osorio como una persona con un trastorno de personalidad antisocial tipo psicópata, podría surgir la pregunta: ¿y este tipo de personas pueden cambiar o este trastorno tiene cura? Al ser un trastorno de personalidad no tiene ninguna cura. Las personas psicópatas nunca van a cambiar. Este es un tema muy amplio, por lo cual también quisiera conocer sus dudas o comentarios. De igual forma, puedo contestar estas preguntas o comentarios en un segundo video, siempre relacionado al asesino de Chalchuapa. Recuerden compartir este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Hasta luego.